el paquete. A mí esto de hacer unboxings, ya saben ustedes que a mí no va conmigo. Esto no es lo mío. Sin embargo, acabo de recibir este paquete. Tengo curiosidad por ver qué me han enviado. Enfermera, escalpelo. Ajá. La gente de KIF Concept, como siempre, que sacan un producto nuevo al mercado, me envían uno para probarlo. En este caso me han dicho que es un filtro magnético, y cuando me hablaron de este filtro, la verdad que me emocioné muchísimo, porque el último filtro que me enviaron, que se los enseñé en el video de que hay en mi mochila o que llevo en mi mochila, que pueden ver aquí, me ha sorprendido gratamente, no, gratísimamente. A mí no me paga KIF Concept nada. Ellos me envían el producto, si es verdad que no tengo que pagarles nada por ello, y lo único que me piden es que dé mi opinión, que lo saque, que lo pruebe, que haga fotografías, que grabe videos y que diga honestamente qué pienso de estos productos. Si ven el video que tenemos aquí, que hay en mi mochila, van a ver la opinión que tengo del último filtro del cual hice prueba, y que hay un post en mi página de Facebook que también se las dejo aquí abajo. Ya saben, suscríbanse si les gustan las fotos. Este es un filtro diferente. Les hablaba de aquel, es un filtro que me tiene maravillado y que me sorprendió gratamente en realidad, porque es un filtro excelente. Yo sería capaz de decir que si pongo dos fotografías hechas con un filtro que vale 4 o 5 veces más, y con ese filtro ajustable, que además de ser de 5 pasos, que también dije que no llegaba a 5 pasos, sino que nos da 3 pasos y medio de retención de la luz, también es polarizador, lo cual a mí me tiene arrodillado a sus pies, porque yo, si hay un filtro que considero que es imprescindible para un fotógrafo de paisaje, es un filtro polarizador. Y este filtro que les hablo es polarizador y es ND. En este caso no es polarizador, es un filtro ND de 10 pasos. Así que vamos a abrir la caja. Estaba esperando un filtro. Viene en un estuchito y es resistente al agua, lo cual es mejor todavía. Pero aquí hay unas cosas. Vamos a empezar a sacar cosas aquí. Aquí hay una cosa, aquí hay otra cosa, aquí hay otra cosa, y aquí hay otra cosa. Nada más. Vamos a empezar a abrir cosas aquí. ¿Qué es esto? Una bolsita de plástico. Lo primero que veo es lo delgado que es, y eso me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque tenemos mucha más garantía de que no vamos a tener viñeteo. Un filtro polarizador. Aquí veo un filtro completamente translúcido, que es un filtro UV. Ok, de una vez ya les advierto, no sé por qué motivo viene aquí, porque aquí veo que está lo que nos importa hoy. Bueno, que esto para mí es vital. Esto es un filtro UV. Yo no utilizo esto, no lo he utilizado nunca, ni lo utilizaré jamás. Así que este para mí es absolutamente inocuo. Y aquí viene un filtro magnético ND1000 de 77 milímetros. Lo que me llama la atención es lo finitos que son. La presentación, vean, a ver qué es esto. El anillo adaptador para un diámetro de 77 milímetros. Pero fíjense, esto es una sorpresa para mí, porque yo estaba esperando un filtro ND de 10 pasos. Y resulta que es un kit que viene con el ND de 10 pasos, un filtro UV, es como tener un tío rico en Cuba, y un polarizador que me hace la vida. Vamos a probar esto. ¿Dónde más sino en nuestro fabuloso 70-200? Pera de farmacia, no lo olviden, lo mejor que hay para soplar las motas de polvo en los objetivos.
No sé si lo podrán ver ahí. El anillo adaptador magnético ni se nota en el objetivo. Y ahora, esto supongo que va. ¿Cómo va? Así. Miren qué fantástica idea. Ajá, ¿y qué pasa si yo quiero utilizar el polarizador y luego quiero hacer una larga exposición? Pues que lo puedo hacer perfectamente. Y para polarizar, ¡oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo les voy a decir una cosa. Lo que tenemos que es coger la mochila, darnos una ducha y echarnos a la calle. Y haremos unas largas exposiciones a pleno día con este filtro que al menos la presentación me parece fenomenal. Espero que se comporte, si no mejor, al menos igual al filtro que vengo usando hasta ahora y que por supuesto es otra cosa, es diferente y que voy a seguir utilizando. Así que vámonos para la calle. Y nos hemos venido hasta este lugar. Yo les voy a mostrar cómo hago yo para fotografiar cascadas. Vamos a ver y vamos a aprender a escoger la correcta configuración de la cámara para conseguir el efecto que queramos antes de hacer la foto. No se trata de hacer una foto y una larga exposición y que el agua quede evidentemente con ese efecto difuminado que, bueno, que puede ser interesante, pero que no siempre es lo mejor. ¿Qué necesitamos para hacer estas fotos? Necesitamos una cámara, necesitamos un trípode y necesitamos saber cómo ejecutar la foto. Nada más. Si luego tenemos la ventaja de tener un filtro con el que podamos alargar la exposición, en caso de que estemos en un día como es el caso de hoy, a pleno día, pues entonces será mucho mejor, pero que no es absolutamente indispensable. Así que vamos primero, yo les voy a mostrar cómo hacer una fotografía de larga exposición solamente utilizando el trípode y la cámara. No vamos a utilizar ningún tipo de filtro.
y luego vamos a perfeccionar la técnica y entonces veremos qué cosas, qué ventajas podemos obtener si colocamos un filtro delante del objetivo. Así que vamos a ir. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un encuadre que nos guste. Para ello, no solamente basta con saber hacer la larga exposición, sino que tenemos que componer exactamente igual que para cualquier otra fotografía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar una composición que nos resulte agradable, que sea balanceada, que tenga ritmo, que como vamos a retratar el movimiento, tenemos que pensar en eso todo el tiempo. Tenemos que ver si incluimos el cielo o no. Particularmente yo, normalmente, cuando hago este tipo de fotografías, muy rara vez incluyo el cielo. Al contrario, siempre procuro sacarlo del encuadre a toda costa. Por supuesto, esto no es una ley, ni es una regla, porque recuerden que cuando ustedes en fotografía les hablen de reglas de los tercios, si usted es un formador, si usted paga por un curso de fotografía y lo primero que el formador le habla es de la regla de los tercios, yo le recomiendo que pida su dinero y se busque a alguien que sepa lo que está diciendo, porque en la fotografía no existen reglas de nada. En la fotografía lo que existen son composiciones, lo que existen son proporciones que se han utilizado toda la vida y que nadie puede catalogarlas como reglas. Yo pienso que sería un garrafal error catalogar esto de que nos encorsetan en los tercios de la fotografía. Pero esa es mi opinión, es como yo aprendí fotografía y es lo que quiero transmitirle a quien quiera ver este video. Lo que tenemos es que aprender a componer, eso es otra cosa. Aprender a utilizar las proporciones, aprender a colocar los elementos que queramos que aparezcan en el fotograma y a retirar los que no queremos que aparezcan, no pensando que lo vamos a hacer en Photoshop después. En mi opinión, en mi humilde opinión, el peor error que pueden cometer es pensar, no importa, yo luego lo arreglo en Photoshop. Eso no es una buena idea y créanme que no da ningún resultado, porque a la larga lo que va a ocurrir es que se van a pasar más tiempo detrás del ordenador que en el campo haciendo fotografía. Y yo creo que eso no les va a hacer como fotógrafos ningún bien. Pero bueno, cada quien es cada cual. Así pues que lo primero que vamos a hacer es componer. Vamos allá. La composición que he elegido para esta fotografía ¿por qué elijo esta composición y no otra? Fíjense, aquí si vemos la cascada, si yo levanto la cámara, ahí se ve al fondo otra cascada. Vamos a verla. Arriba del molino, fíjense, aquí hay otra caída de agua y está el cielo. Pero es tan pequeña que con el angular no se ve. Entonces no me interesa. Y el cielo, si se dan cuenta, está totalmente excluido de la composición. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí elegí incluir el molino que tenemos allí al fondo, en la parte superior izquierda, porque me parece que le agrega armonía y sobre todo el espacio negativo que queda en la parte superior de la foto está absolutamente justificado con la presencia de ese molino. Bien, lo primero que tenemos que asegurarnos es que la cámara esté al nivel, porque eso no tenemos que decir, luego lo arreglo en Photoshop. Tenemos que hacerlo aquí, al momento de hacerla. Si vemos el recorrido del agua, nos vamos a dar cuenta de que todo el caudal de agua está enmarcado por ese manto verde que forma parte digamos, del entorno, ¿verdad? Y cuando yo haga la exposición que quiero hacer, el agua va a quedar, evidentemente, dependiendo de los parámetros, que vamos a hablar de eso ahora, va a quedar de una manera o de otra, según lo que yo quiera. Recuerden que estamos viendo un fotógrafo que no tiene un filtro, solamente tiene su cámara, su trípode y el objetivo, más nada. En este caso, un objetivo angular. Estas fotos las pueden hacer ustedes con casi cualquier objetivo, siempre y cuando, claro, si es muy tele, pues van a tener problemas porque van a tener que alejarse mucho. Y eso puede significar un problema. Pero en este caso, si tenemos un objetivo angular, inclusive con esos objetivos de kit, un 18-55, se pueden hacer perfectamente. Yo sé, por mi experiencia, que para congelar el agua, a partir de
de una décima de segundo, un sexto de segundo, ya el agua empieza a difuminarse. Pero ¿qué factores juegan para que se difuminen más o menos? Evidentemente la velocidad de exposición, pero también la velocidad que se desplaza el agua. Eso es muy importante saberlo. Aquí el agua va a 100 por hora, así que es muy fácil hacer una larga exposición aquí. Es absolutamente fácil. Primero, porque a pesar de que es pleno día, estamos en un bosque y el sol o la luz no es demasiado dura. Ahora mismo la luz está totalmente difusa porque está nublado y el sol no está brillando o no se ve. Y eso tenemos que aprovecharlo, sobre todo si no disponemos de un filtro. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, voy a ir a mi histograma y voy a revisarlo. Me voy a percatar de que no quede ni subexpuesta ni sobreexpuesta la foto. Y veo sobre todo, fíjense que yo la velocidad que tengo acá es medio segundo. Medio segundo es más que suficiente para dar ese efecto seda en el agua. Por supuesto, no va a quedar esa sensación de niebla que muchos buscan. Para ello necesitaremos sí o sí un filtro. ¿Y qué pasa? Que si se ponen ustedes a ver los parámetros que yo he tenido que utilizar para poder hacer esta foto, he tenido que cerrar mucho el diafragma a f18. Yo nunca hago fotografía a f18 y tengo que explicarles el por qué. Porque hay un fenómeno que se llama difracción, que a diferencia de mucha gente que dice que en las cámaras modernas esto no existe y en los objetivos modernos eso no existe, en mi opinión eso es una inexactitud muy grande y que nadie que diga saber de fotografía puede decir semejante cosa. La difracción es la pérdida de nitidez cuando cerramos demasiado el objetivo. ¿A qué apertura? Eso depende de muchos factores, no existe una apertura, pero yo sé que a f18 este objetivo produce difracción y si lo cierro a f22 pues me va a producir más todavía. Pero bueno, si no tenemos un filtro tenemos que hacerlo así, tampoco es que la foto va a ser inservible. ¿Dónde voy a enfocar? Bien, pues voy a enfocar justo en esta piedra, porque yo sé que al estar disparando con un objetivo angular, no voy a tener problemas de desenfoque en ninguna parte del fotograma. Eventualmente se puede hacer un focus stacking, pero yo no soy demasiado amigo de hacer más de una fotografía. Yo más bien hago una fotografía y esa es la que edito. Utilizo la distancia hiperfocal de la cual le he hablado en el curso de fotografía que tengo publicado, que lo pueden ver aquí. Es importantísimo que la cámara no se nos mueva. Si tienen ustedes una cámara que no tenga timer y necesitan un disparador remoto, pues van a tener que arreglárselas para tener un disparador remoto, aunque todas las cámaras hoy en día tienen un timer. Así que yo voy a utilizar 2 segundos de timer y vamos a hacer la foto. Recuerden, el ISO que estamos utilizando acá es el menor ISO posible porque no queremos ruido, pero eso no quiere decir que no lo podamos subir eventualmente. Cuando estemos con el filtro ya vamos a ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, etcétera. De momento les decía que voy a enfocar la piedra porque no voy a tener ningún problema de enfoque. Yo tengo el enfoque de esta cámara en la parte de detrás, no en el botón, es mucho más cómodo para mí. Entonces, medio segundo, f18, ISO 64, el cual es el ISO nativo de esta cámara, y disparamos. Y aquí tenemos la foto. Fíjense ustedes cómo el agua ha quedado con medio segundo. Y algunos dirán, bueno, eso es suficiente. Yo reviso el fotograma, que no, bueno, aunque aquí lo que podemos ver, yo lo que reviso aquí es que esté todo enfocado. Reviso el histograma, muy importante, para ver si la exposición quedó bien expuesta, porque yo no quiero que las altas luces que genera la espuma del agua se me exploten. Eso es lo último que queremos. Por eso es que ustedes ven esta exposición que está hacia la izquierda. Es normal en este tipo de fotografía. ¿Qué pasa si yo quiero alargar la exposición porque quiero que el agua quede más difuminada? Pues en este caso, si no tenemos filtro, tenemos 2 opciones. O cerramos todo lo que podamos el diafragma, yo lo voy a cerrar hasta f22, que es lo que da este objetivo, y voy a subir el tiempo de exposición para compensar esos 2/3 de paso que acabo de cerrarle al diafragma. 1 o 2.
y ahí voy a obtener la misma exposición, pero con más tiempo. Enfocamos en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio. 2 segundos de exposición, 1 1/3, es mucho más larga la exposición. Vemos, se dan cuenta que el histograma es exactamente igual, aunque hemos cambiado la velocidad de obturación y la apertura del diafragma para compensar. Fíjense, se dan cuenta que este look, el agua está mucho más difuminada y sigue siendo la misma exposición. Y esto es sin tener absolutamente nada más que la cámara, un trípode y un objetivo. No necesitamos más nada, ¿ok? Así que no podemos volvernos locos, empezar a comprar cosas que probablemente no vamos a utilizar o que todavía no sabemos si es lo que queremos hacer. Ok, ¿qué ocurre si yo quiero congelar el movimiento del agua? Yo, por la razón que sea, no quiero que el agua me quede con ese efecto difuminado, simplemente quiero congelar ese flujo de agua. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues nos vamos aquí de nuevo a nuestra configuración y, por ejemplo, sin contar pasos, aunque lo podríamos hacer, pero yo no quiero enredarlos ahora con esto. Nos vamos a ir a una apertura que sepamos que el objetivo nos va a entregar una buena nitidez, una nitidez correcta, en este caso F8, por ejemplo, y tenemos que, por supuesto, bajar o aumentar la velocidad de exposición. ¿Hasta cuánto? Bueno, sí, depende. Fíjense, si por ejemplo yo quiero congelar el agua, yo aquí en estas condiciones tendría que disparar a F5-6, por ejemplo, y a un 25avo de segundo. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué resultado nos da. Un 25avo, 5, 6 de apertura y el ISO no lo hemos tocado. Enfocamos en la misma piedra y disparamos. Y si se dan cuenta, el agua no está absolutamente congelada, ¿no? ¿Qué pasa si entonces aquí tenemos que decir, vaya, pero yo no puedo seguir cerrando el diafragma porque voy a empezar a tener problemas de profundidad de campo? Me va a quedar alguna zona, sobre todo del plano, del primer plano, desenfocada. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces en ese caso tenemos que acudir al ISO. ¿Y qué hacemos con el ISO? Tenemos que conocer la cámara, saber hasta dónde soporta el sensor de nuestras cámaras el aumento del ISO. Las cámaras modernas ahora manejan bastante bien el ISO. Yo, por ejemplo, voy a aumentar esta, vamos a hacerlo a 400 y entonces esto me va a permitir aumentar mucho más la velocidad. Hasta un 160avo de segundo, que más o menos es la misma exposición que hemos tenido hasta ahora. ¿Podemos contar los pasos? Sí, pero una vez que nosotros tengamos la práctica de no tener que contar ningún paso y teniendo sobre todo la ayuda del histograma y entendiendo cómo funciona el histograma, no vamos a necesitar estar contando pasos. Vamos a enfocar en la piedra, vamos a hacer una fotografía a un 160avo de segundo, ISO 400, F5.6. Fíjense ustedes que ahora el agua está casi congelada, pero no totalmente. ¿Y por qué? Porque el agua baja muy rápido y a un 160avo de segundo no es suficiente rapidez para congelar el agua. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, lo mismo. Aquí tendríamos que aumentar el ISO. Si yo en lugar de ISO 400 utilizo un ISO 800, que es un paso, aquí sí me conviene pensar en pasos, puedo aumentarle la velocidad un paso, 1, 2, 3. Ahí voy a tener la misma exposición a diferente configuración con más velocidad, pero la misma exposición. Ahora tenemos el doble de velocidad que antes. El doble de un 160avo es un 320avo. Así que vamos a disparar la foto y vamos a ver el resultado. Y este sería el resultado. ¿Se dan cuenta que ahora el agua está congelada? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Eso no es mejor o peor. Eso depende de lo que nosotros queremos conseguir. Ahora vamos a probar un filtro que me ha enviado la gente de KIF Concept, que es un filtro polarizador y un ND de 10 pasos,
y vamos a ver qué diferencia y qué ventajas tenemos o qué desventajas tenemos en lugar de hacerlo sin filtro. Así que vamos allá. Estos filtros que me acaba de enviar la gente de KIF Concept, que son unos filtros magnéticos que en realidad viene es un set, es un kit que viene con un polarizador de 77 milímetros que podemos ajustar a cualquier objetivo con los anillos adaptadores. Tiene un filtro de densidad neutra de 10 pasos, que es el que nos va a permitir aumentar esa exposición a un tiempo que vamos a poder controlar con la configuración de la cámara para conseguir uno u otro efecto. Vamos a montar el filtro. Fíjense que montar este filtro, una vez que tenemos el anillo que está aquí, que es este anillo, fíjense, tan fácil como poner el anillo de los filtros, y luego vamos a utilizar el filtro de densidad neutra en este caso, y fíjense cómo tan fácil como es una maravilla. Vamos allá a ver qué conseguimos con esto. Ok, fijaros, se los muestro así porque no tengo otra manera, porque lo que me queda es el puente y el precipicio. Me he decantado por una composición vertical. Ahora mismo no hay ningún filtro puesto, simplemente lo que quiero que vean es la composición. Para cuando vamos a hacer fotografías de muy larga exposición, como es este caso, vamos a utilizar un filtro de 10 pasos, tenemos que enfocar, asegurar el foco, y luego ponemos el objetivo, agregamos los 10 pasos a una exposición correcta sin filtro y hacemos la foto. Es tan simple como eso. Así que vamos a ello. Tenemos que recordar que si el objetivo tiene un estabilizador de imagen, debemos deshabilitarlo. Bien, ahora por último, vamos utilizando el filtro de 10 pasos, vamos a hacer una exposición muy larga aquí, en esta caída, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar la velocidad correcta sin el filtro. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar esa exposición correcta, pelado, pues sin el filtro, solo con el objetivo puesto en la cámara, ¿de acuerdo? En este caso, para mí, esa exposición correcta viene siendo a F8, que le vamos a hacer un 1/13 de segundo. Yo a un 1/13 de segundo, en el momento que coloco el filtro, tengo que sumarle los 10 pasos, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a hacer para que vean cómo se hace. Sin embargo, antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocar, poner el foco en manual y dejar el foco puesto, porque con el filtro puesto no podemos enfocar. Es decir, dependiendo de la cámara, hay cámaras que sí te lo permiten, pero la mayoría de las cámaras con un filtro de 10 pasos puesto no nos va a permitir enfocar. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocar en manual, dejar el foco sin tocarlo, poner el filtro y hacer la foto. Eso es todo.